Muy bienvenidas y bienvenidos a la serie de conversatorios Nuevos modelos de conservación y herramientas para la protección de los ríos en Chile, que busca comunicar sobre las acciones y estrategias para proteger los ríos y también para un habitar responsable y sustentable en las cuencas donde vivimos todos. Hoy nos convoca el segundo conversatorio de este ciclo, titulado Nuevos modelos de conservación y áreas de desarrollo limitado en cuencas de la Patagonia, que es presentado por Geute Conservación Sur y Parques Australes. Las nuevas herramientas para proteger los ríos y las cuencas y el trabajo de distintos actores y comunidades y organizaciones en los territorios es parte de lo que vamos a conocer hoy. Y saludamos, por supuesto, a todos los organizadores de este evento. Futalufú, Riverkeeper, Fundación Ñenco, Fundación Tierra Austral, Geute Conservación Sur, Bestias del Sur Salvaje y Parques Australes. Les recordamos a todas las personas que nos están viendo que pueden hacer preguntas a los expositores que serán respondidas al final de las 3 ponencias. Para preguntas escritas también pueden subir sus consultas a la sección Preguntas y Respuestas o Q&A a través del mismo Zoom. Lo pueden ver más abajito. Entonces vamos a partir con Josefina Carvalho, quien expondrá sobre la metodología de transición a la conservación. Cómo mejorar el trabajo de conservación de las ONGs con las comunidades en el territorio. Josefina es miembro hace 5 años del equipo de la organización ambiental chilena Geute Conservación Sur, lugar donde se desempeña como diseñadora en proyectos, estrategias y comunicaciones. Sus intereses van por el diseño de información, el diseño de servicios, su vinculación con la protección del medio ambiente y su relación con las personas que lo habitan. Muy bienvenida, Josefina, te escuchamos a continuación. Hola, muchas gracias. Ahora voy a poner mi pantalla. Ahí, compartir. Hola, muchas gracias por la invitación. Yo soy Josefina, soy diseñadora de la Universidad Católica, también miembro de Geute Conservación Sur, como han dicho, y hoy día les vengo a presentar sobre transición a la conservación, un framework para la creación de soluciones socioambientales. La biodiversidad es la amplia variedad de los seres vivos, de la cual somos parte y dependemos. Sin embargo, esta se ha reducido en un 68% mundialmente debido al ser humano. La principal forma de lograr la conservación de lograr proteger la biodiversidad es a través de la conservación in situ, que es la protección de sus distintos elementos en sus hábitats naturales. Esta puede adoptar distintas formas. En Chile, principalmente, se hace a través de áreas silvestres protegidas, las cuales están muy concentradas en la Patagonia chilena. Esto nos lleva a preguntarnos cómo podríamos proteger los ecosistemas no representados por las áreas silvestres protegidas, lugares donde la tierra está habitada y la propiedad es privada. Esto es una oportunidad, porque en estos lugares de valor ambiental no protegidos oficialmente, podemos hacer que sus habitantes incorporen conductas del cuidado de la naturaleza de manera permanente. Para saber más o menos quiénes podrían ser nuestros aliados dentro de este objetivo, hicimos el siguiente mapa de actores, del cual se divide en 3 ejes: las áreas silvestres protegidas del Estado, las áreas silvestres protegidas privadas y el manejo orientado principalmente a la conservación de la biodiversidad. En el ámbito público podemos ver que la biodiversidad está dividida, o sea, los ministerios, tiene 5 ministerios que se encargan principalmente a la protección de las áreas silvestres protegidas y que tienen además un escaso presupuesto para trabajar. Y en el caso de las áreas silvestres protegidas privadas, podemos ver de que están distintas empresas, distintas organizaciones que no se dedican principalmente a la conservación de la biodiversidad. Y en el centro, en los 3 ejes, articulando a los distintos actores, están las ONG ambientales, las cuales permiten una mayor conservación de la biodiversidad, como nosotros estamos diciendo. ¿Cuáles son las características de estas organizaciones?
Para eso hicimos un levantamiento de información que nos permitió sacar las siguientes conclusiones, que es el siguiente catastro, en el cual de 56 organizaciones catastradas, 37 hacen conservación in situ, y además destaca que también hacen trabajo con relacionamiento con habitantes aledaños. Algunas conclusiones de esta investigación fueron que poseen una amplia distribución a lo largo del territorio nacional, trabajando en distintos ámbitos, son interdisciplinarias y comprometidas emocionalmente con la protección, están instaladas en el territorio, desarrollando relaciones de larga data con las comunidades locales, y además realizan iniciativas a favor de la conservación de la biodiversidad desde lo local a lo nacional. Sin embargo, la conservación en territorios habitados no está exenta de conflictos. A continuación voy a mostrar algunos ejemplos, sin embargo no van a ser del extranjero, va a ser el Parque Nacional Yellowstone en Estados Unidos, para no tocar el trabajo de las organizaciones con sus comunidades, las organizaciones chilenas con sus comunidades. Primero que nada, los objetivos de conservación generan oposición por arraigo a la forma tradicional en que se hacen las cosas. ¿Por qué? Porque pueden haber prejuicios, miedo, desconfianza, etc. Es por esto que las organizaciones abordan problemas socioambientales de índole diversa. Quiero decir, por ejemplo, es que un solo objetivo de conservación puede tener múltiples problemas. Por ejemplo, en el caso del bisonte en Yellowstone, el bisonte en el invierno sale de su hábitat y se traslada hacia las zonas donde hay ganado, lo que produce que el ganado de los rancheros, de los estancieros, se enfermen de, por ejemplo, enfermedades que tiene el búfalo, que es la brucelosis. Además, por esta misma causa, la gente fuera del Parque Nacional quiere cazar el bisonte, lo que produce perjuicios en su conservación, porque nosotros lo que queremos es que aumente su población y conservar su hábitat. Es por esto que las organizaciones ante estos problemas responden de forma reactiva, tardía e intuitiva, porque la integración de los habitantes no es central dentro de sus programas de conservación, porque ellos quieren dedicarse a hacer la conservación del bisonte, no lidiar con los problemas que traen los habitantes de la zona donde quieren conservar el bisonte. Y es por esto que las organizaciones no les resulta y finalmente necesitan herramientas para crear soluciones que sean incorporadas por la población local de forma permanente. Ahí nace la pregunta de este proyecto. ¿Cómo podríamos fortalecer las habilidades y capacidades de la ONG para crear soluciones coherentes a problemas socioambientales en el territorio? Así nace Transición a la Conservación, un framework para su creación de soluciones socioambientales. ¿Qué es un framework? Es un marco de trabajo que fortalece el trabajo de conservación de las organizaciones medioambientales por medio de la creación de soluciones problemáticas socioambientales en lugares de valor ambiental. Este framework se basa en 3 principios estratégicos extraídos de la investigación que se realizó con las distintas organizaciones de conservación. Primero es la mirada a futuro, o sea, la conservación es a largo plazo. Imagínense, proteger un alerce toma 3000 años. Mientras también está el ámbito espacial de la conservación. Como veíamos en el caso del búfalo de Yellowstone, el búfalo no solamente se mantiene en el área del Parque Nacional, sino que sale a las zonas aledañas. Y también el foco en la armonía entre la conservación y las personas. No podemos pensar de que las personas no vamos a estar también en lugares donde está la naturaleza. Y por eso buscamos un relacionamiento positivo entre la conservación, las personas, entendiendo la identidad, el contexto cultural, social y ambiental, hábitos, motivaciones, rituales, etc. ¿Cuáles son los componentes de este framework? Primero, es el mismo framework, que es una capa global, que define principios, intenciones, y en una evolución en proceso de transformación cultural para lograr la conservación. Después voy a profundizar en ello. Y dentro de este framework hay una capa operativa, que es la metodología, que hace accionable el framework a través de actividades, técnicas e instrumentos, que están basados en metodologías de diseño, de lo cual también profundizaré más adelante. En cuanto al framework, podemos ver que va de corto a largo plazo en un proceso de transformación cultural para lograr objetivos de conservación. Este se divide en 3 fases. La primera fase es la creación de soluciones socioambientales para lograr objetivos de conservación ya propuestos. Esto quiere decir que a un problema nosotros analizamos cuál es su entorno y generamos una intervención específica de ese problema.
La segunda fase es la articulación y orquestación de estrategias para lograr objetivos y cambios conductuales. Esto quiere decir que vamos a seguir abordando estos problemas y vamos a abordar distintos problemas sobre un objetivo de conservación y vamos a orquestar distintas soluciones que van a tomar el problema desde distintos ángulos. Y finalmente, la incorporación y manera estable en el tiempo de creencias y costumbres y conductas acordes al objetivo de conservación. Esto quiere decir que ya a largo plazo, cuando ya nosotros hicimos distintas intervenciones, distintas ideas, vamos a lograr que la gente incorpore la conservación como algo propio y algo con lo que puede cohabitar. Hoy día, nosotros como GEUT de Conservación Sur, estamos trabajando en la primera fase, estamos realizando la facilitación de la primera fase, que se ve reflejada en la siguiente metodología. La metodología tiene 5 etapas. Primero parte con la necesidad de conservar un objeto de conservación en un lugar habitado, y después tiene un diagnóstico socioambiental que va desde el presente hacia el futuro, siempre tomando el largo plazo, para entender problemáticas socioambientales analizando los actores clave involucrados, actuales y potenciales. Estamos pensando en el largo plazo. Cuando tenemos un problema de conservación, probablemente a los nietos de la persona que actualmente está también le afecta. Después, la siguiente etapa es el desarrollo de alternativas de solución. Vamos a analizar nuestros hallazgos, todo esto que analizamos en el diagnóstico, y los vamos a sistematizar, dándole sentido, y vamos a generar una estrategia. O sea, vamos a abarcar los problemas desde distintos ángulos. La tercera etapa es la planificación para el desarrollo de soluciones. O sea, vamos a evaluar la factibilidad de si que podemos hacer nuestras ideas, determinar cuáles son nuestras capacidades como organización, podemos pagar esta idea, y sus brechas para trabajar con la solución propuesta. O sea, si es que queremos crear un satélite que mate a, no sé, un perro que ataca al ganado, no podemos pagarlo. Y la cuarta etapa es el proceso de ejecución de las soluciones. Esta habla de gestionar la estrategia global con la entrega de herramientas y análisis y planificación. O sea, todas estas ideas que hicimos, esta planificación, tenemos que empezar a generarla. Y después está la evaluación y ajuste del proceso. O sea, todo lo que fuimos haciendo, vamos a ir generando indicadores que nos van a permitir llegar a los resultados que queremos como organización en el territorio. ¿Lo logramos, no lo logramos? ¿En qué fallamos? Y eso, retroalimentarlo y volver a las otras etapas del proceso. Y finalmente, lo que esperamos es cumplir con los objetivos para lograr la transformación cultural de la conservación en un territorio. ¿Cómo se hace accionable la metodología? Es a través de las actividades, técnicas e instrumentos que van en cada una de estas etapas. Todas estas actividades, técnicas e instrumentos van en línea con los principios estratégicos de la conservación que presenté en un comienzo, permiten facilitar el trabajo en equipo integral e interdisciplinario que tenemos en las ONG, tenemos distintos profesionales trabajando en las distintas ONG. También permite el pensamiento y análisis colectivo con una visión holística y sistémica. O sea, como estaba diciendo, los problemas se abarcan desde los distintos ángulos. ¿Y cómo lo logramos? Gracias a que estamos utilizando metodologías de diseño que incluyen el diseño participativo, el codiseño, el diseño de servicios y el diseño de información. Estos yo puse abajo, que vienen de el Danish Design Center, el Human Centered Design de IDEO, Design Council, Laboratorio de Innovación Pública UC, el Laboratorio de Gobierno, el Diseño de Servicios UC. Estamos tomando un montón de metodologías que han sido utilizadas, por ejemplo, en el ámbito público, para transformarlas y adaptarlas al contexto de conservación. ¿Por qué metodologías de diseño? Porque los diseñadores tienen una forma de pensar y actuar en su quehacer profesional que permite acercarse y aprender directamente de las personas para generar una amplia gama de soluciones y luego centrarse en lo que es más deseable y lo más factible. O sea, partimos desde las personas y generamos distintas soluciones que sean atingentes a sus problemas. Y en este caso, también con la conservación. ¿Y por qué se genera esto? Porque el rol del diseñador hoy es, como dice Ezio Mancini, operar como actores sociales, quienes gracias a las herramientas culturales y operativas que tienen a su disposición, son capaces de alimentar y apoyar procesos de diseño en los que todos nosotros, expertos y no expertos, estamos involucrados. O sea, en este mundo del diseño, lo que pasa es que el diseñador
lo que hace es que articula a las distintas personas, a los distintos profesionales y a las personas también del territorio para innovar y crear nuevas ideas. Esta concepción del diseño ha ido evolucionando con el tiempo. O sea, probablemente las personas que me están escuchando piensan, oye, pero el diseñador no hace, no sé, productos. Claro, el diseñador ha pasado a evolucionar de ser productos, servicios, innovación social, y hoy día hay una nueva tendencia, que es el diseño para las transiciones, que es la cual nosotros como organización estamos optando para esta metodología y la facilitación que estamos haciendo de esta. Esta radica en generar nuevos paradigmas y sistemas que nosotros queremos para el futuro. Como estaba diciendo, una de las tendencias es Transition Design, que es un framework impulsado por la académica y diseñadora Terry Irwin de la Universidad Carnegie Mellon. También hay otra tendencia que es el Life-Centered Design, inspirado en teorías del John Thackara, escritor e investigador del Royal College of Art en Londres. Ambas tendencias toman que diseñar tiene que ser para toda la vida, no solo para la vida humana. Todas las metodologías de diseño que yo les estaba diciendo están centradas en las personas. Nosotros queremos centrarnos también en las interacciones de las personas con los ambientes, y no del ambiente a favor de las personas, sino que también como una suerte de simbiosis entre lo que es el medio ambiente y las personas. Y también la proliferación de iniciativas locales son capaces de influir en cambios globales. Esto es muy importante, porque cuando hacemos iniciativas en lo local, en una cuenca, en un río, si lo hacemos en distintos ríos, en distintas cuencas, y replicamos estos proyectos, vamos a poder influir hasta en las políticas públicas nacionales e internacionales. Algunos casos de implementación. Claramente nosotros, esta es una oportunidad para las distintas organizaciones que me están escuchando o las que nos vayan a escuchar en un futuro, para que logren profesionalizar su trabajo con los habitantes locales en el país y en el mundo, y además generen indicadores y evidencia de su proceso creativo. Hoy día, como GEUTE, estamos haciendo un servicio de facilitación de los proyectos con distintas organizaciones y territorios, y además estamos aplicándolo en nuestros propios proyectos para generar estas innovaciones, como estábamos diciendo. ¿Qué beneficios trae y qué beneficios ha traído en los casos que hemos implementado esta metodología? Se logra la homologación de proceso, que permite además mostrarlo a nuestros donantes, transferencia y escalabilidad de las soluciones, incluso a políticas públicas, como ya lo mencionaba. Logra efectividad en trabajo para llegar a soluciones más coherentes con la realidad de los territorios. Incorpora el uso del lenguaje propio de la conservación y las organizaciones. Esto es muy importante porque se diferencia de otras metodologías gracias a eso. Incorpora a las personas involucradas en el análisis desde etapas tempranas, o sea, estamos involucrándonos con los habitantes desde el comienzo, estamos pensando en ellos. Y además se planifican instancias de evaluación con indicadores de efectividad, lo que también es muy beneficioso para nuestros donantes. Si quieren saber más sobre esta metodología, está en nuestro sitio web en GEUTE, conservación.cl/transición a la conservación. Ustedes pueden entrar, pueden profundizar sobre lo que he hablado, y además pueden contactarnos para poder saber más, y felices tenemos una conversación con ustedes y podemos llegar a hacer algún proyecto interesante. Estas son las referencias utilizadas en esta presentación, y muchas gracias. Muchísimas gracias, Josefita, por tu presentación. Queda muy claro todo la necesidad de tener estrategias integrales para la conservación, así como alianzas y el trabajo colaborativo, que son muy fundamentales para resguardar la naturaleza y también, por supuesto, los ríos. Y de esa forma, distintas comunidades y actores han impulsado varios proyectos y, por ejemplo, algunos de ellos tienen que ver con iniciativas privadas para la conservación. Esto nos lleva a nuestro próximo invitado, a quien verán pronto por sus pantallas. Él es Pablo Saumann, es ingeniero comercial, licenciado en Economía de la Universidad Católica y coach ontológico de Newfield Group. Pablo ha trabajado asesorando a organizaciones y comunidades para promover el desarrollo local sostenible,
diseñando procesos de aprendizaje y conversaciones para una planificación participativa. Ha sido consultor también del proyecto KEF para el diseño del Sistema Regional de Áreas Protegidas y del Gobierno Regional de los Lagos para el diseño del Programa de Fomento de la Ruta de los Parques de la Patagonia. También ha estado vinculado a la creación de iniciativas privadas de conservación, siendo socio fundador del Parque Valle Los Ulmos en Ensenada, en la misma región de los lagos. Y esto nos lleva precisamente al nuevo tema, que es Parques para Vivir, una propuesta para un hábitat responsable y el caso del Parque Valle Los Ulmos. Bienvenido, Pablo, te escuchamos. Muchas gracias, Paula. Muy buenas tardes a todos. Y bueno, quisiéramos contarles sobre esta propuesta que tiene que ver con, se llama Parques para Vivir, hemos llamado esta propuesta Parques para Vivir. Es una propuesta que hemos desarrollado con Bárbara Corrales, que ella es ecóloga paisajista y además es mi mujer, a través de Parques Australes. Y quisiera partir hablando sobre un caso que para nosotros es muy importante, que se llama Parque Valle Los Ulmos, porque además es nuestra casa. Nosotros vivimos en el Parque Valle Los Ulmos. Y de alguna forma este proyecto inspiró el desarrollo de este otro concepto, donde está esto también involucrado, que son más genéricamente lo que hemos llamado Parques para Vivir. El Parque Valle Los Ulmos nos autodenominamos una comunidad de conservación privada. Es un predio, esto queda en Ensenada, esto es en torno a un territorio de 650 hectáreas en la falda del volcán Calbuco, ¿ya? Algunas características importantes que tiene límites naturales que facilitan su control. Tiene dos cuencas de río importantes que actúan como una barrera natural frente al posible impacto de los otros predios. Tiene como un acceso importante que controlar. Este predio, estas 650 hectáreas y 100 hectáreas que fueron de explotación forestal y ganadero, y hay 400 hectáreas de bosque antiguo que está muy alto en el mismo volcán, lo que lo hace especialmente interesante. Además tiene otras 150 hectáreas de cuencas, y bueno, y una característica muy importante que nos tocó verificar en el 2015 es que está altamente expuesto a erupciones volcánicas, y fue especialmente afectado por la erupción del año 2015. Tenemos 45 centímetros de gravilla volcánica en todo el predio, que cayeron en 48 horas. Fue en realidad bien sorprendente y para nosotros también representó de alguna forma una oportunidad de conocer aspectos de este lugar que hasta ese entonces para nosotros es un lugar maravilloso paisajística y ecológicamente, pero después de la erupción entendimos que además era particularmente interesante debido a su capacidad natural de responder a estos disturbios tan importantes. Quisiera destacar algunas cosas, yo después les voy a compartir esta presentación, quisiera ir destacando algunos elementos que encuentro relevantes. Este proyecto se constituye a través de la propiedad de una sociedad. Todo el parque pertenece a una sociedad por acciones que se llama Parque Valle de los Ulmos, que fue constituida en el año 2014, que funciona en torno a 43 acciones. Y cada acción da derecho al socio a un comodato por un terreno que actúa como parcela de 5.000 metros cuadrados para su uso exclusivo familiar, donde puede construir su casa, sujeto a una serie de regulaciones. Y hay una serie de acuerdos que les voy a contar más adelante, donde uno de ellos es que un acuerdo de reinvertir cualquier ingreso del parque en el parque, ¿sí? En el fondo actuamos o queremos ser una organización sin fines de lucro, de hecho todos los socios aportamos para poder conservar este lugar, pero es una sociedad comercial, que es una figura que voy a explicar por qué la hicimos de esa forma. Aquí hay un plan maestro, donde ahí la Bárbara Corrales hizo un tremendo aporte, donde hay zonas de reserva, zonas de restauración, zonas para desarrollo productivo sustentable, zonas de uso, que es de parcelas. Parte del enfoque que teníamos es que, todas las parcelas dispersas por todo el predio causaban un impacto y una fragmentación muy grande. Entonces, una de las acciones fue, concentremos estas parcelas.
concentrémoslas en lugares que ecológicamente y paisajísticamente fueran más adecuadas para el lugar. Se establecieron corredores biológicos, por lo tanto, de alguna forma uno puede pasear y transitar por todo el predio sin encontrarse con un camino sin salida porque hay una parcelación. Y todas las zonas con más alto valor paisajístico están reservadas como áreas comunes. Eso también es bien interesante porque en el fondo aquí hay una apuesta de que el predio, el todo, es mucho más importante que tus 5.000 metros cuadrados donde puedes construir tu casa. Hay un reglamento, y esto también es un aspecto bien relevante. Este reglamento, y esta es una de las razones de por qué nosotros optamos por esta figura de una sociedad comercial. El reglamento interno del Parque Valle de los Olmos es un pacto de accionistas. Entonces, este pacto de accionistas es exigible, hay una cláusula incluso de salida de la sociedad. Si uno de los socios incumple sistemáticamente y con el 80% de los socios, nosotros podemos obligar a una persona a salir de la sociedad, cosa que es una medida bastante drástica. También tenemos altos quórum para modificar diferentes materias. Hay distintos quórum, 100%, 80%, etc. Para poder controlar algunos aspectos que son esenciales. Por ejemplo, aquí, si quisiéramos cosechar el bosque, por algún motivo, necesitamos el 100% de los socios de acuerdo. Si quisiéramos vender energía al sistema, acuérdense que tenemos ríos y cuencas, si quisiéramos vender energía al sistema, también necesitamos el acuerdo del 100% de los socios. Esto también es interesante, porque significa que un socio que comprara una acción con un interés solo conservacionista, solo teniendo una acción, podría controlar esos aspectos esenciales del proyecto. Bueno, hay toda una regulación que tiene que ver con las mascotas no pueden pasear libres por el predio, solo pueden transitar incluso con correa, pero por algunos lugares del predio, no por cualquier lado. El tránsito está totalmente regulado, es decir, todos los vehículos, incluso las bicicletas, etcétera, solo pueden transitar por aquellos lugares donde está explícitamente permitido, o sea, por defecto no. Están prohibidas las motos. Bueno, hay todo un reglamento que tiene que ver con la construcción, con el manejo del suelo, con los sistemas de drenaje. Aquí no se puede plantar cualquier especie. Aquí no se puede traer tierra de afuera. Oye, traigamos tierra de hoja porque está la erupción y hay que restaurar. No, no se puede eso. Después está todo un tema que tiene que ver con el cuidado y control de amenazas, que para toda esta iniciativa de conservación privada realmente es un gran tema. Bueno, el ganado es lo más obvio. Aquí, cuando se constituyó el parque, se sacó el ganado, pero el tema de las especies exóticas invasivas, en este caso, es el gran tema. Y aquí tenemos la zarzamora, que además, después de la erupción, se comportó más invasiva. Por lo tanto, si nosotros no hubiéramos hecho una acción decidida de control de la zarzamora, estaríamos con el predio completo de zarzamora. Y ahí hemos hecho esfuerzos por un diseño que inventamos, digamos, para el control mecánico de la zarzamora, y que ha sido realmente toda una odisea. También están otras especies que fueron introducidas en la época de los colonos, los cotoneastes, los abedules, y los pinos con torta. Esto es un tremendo problema, porque los pinos vinieron de la época de la plantación de pinos, pero no aquí en el predio, sino una plantación que fue promovida como hace 40 años, como a 15 kilómetros de acá. Y esas semillas han empezado a invadir toda Ensenada y son una amenaza también para el parque. El camino de acceso al parque está lleno de pinos y son un peligro para la biodiversidad, por los incendios, etc. Y en nuestro caso también las liebres, especialmente porque estamos en un proceso de restauración, entonces las liebres se comen todos los pequeños brotes que empiezan a salir en todo este espacio. Los perros sueltos también son una tremenda amenaza. Aquí hay zorros, todavía no han vuelto los pudús, habían pudús, pero los perros sueltos son un problema. Y bueno, y también los proyectos productivos. Aquí hemos tenido amenaza de proyectos productivos que han querido instalar centrales de paso, tendidos eléctricos en estas dos cuencas. Pero nosotros solicitamos rápidamente los derechos de agua consultivo y no consultivo, precisamente para bloquear ese tipo de proyectos. También hemos tenido algunos problemas con las plantas de ario, que nos dimos cuenta que tienen pocas regulaciones. Y también el turismo sin control. Nosotros queremos compartir este lugar, tenemos todo un programa
para que la gente pueda venir a conocerlo sin ser nuestro giro. No queremos generar ingresos ni hacer un negocio con el turismo, sino más bien compartir este lugar. Y por lo tanto estamos haciendo inducciones 2 veces al año gratuitas a gente que quiera venir al parque después en forma autónoma a recorrerlo y conocerlo. Pero nos dimos cuenta que andar libre por el parque y no es una buena idea. Así que ahí hay todo un tema también que trabajar. Perdón. Otra cosa que ha pasado interesante es el tema de la investigación científica. Aquí la erupción lo cambió todo. Antes era, como les dije, un lugar natural de enorme belleza, valor ambiental súper evidente, pero hoy vemos que el gran valor ambiental es un ecosistema volcánico capaz de compartirnos ese proceso de restauración natural que realmente es impresionante. Yo a la semana después de la erupción, les voy a mostrar después una foto, yo dije, esta cuestión no se restaurará nunca. Y la verdad es que no, la naturaleza tiene una fuerza y una potencia, y es de una belleza poder ver cómo este ecosistema responde y se restaura en su condición. De aquí llegaron personas de distintos lados, y quizás el principal fue la gente del Servicio Forestal de Estados Unidos, un científico en particular que estaba a cargo, era ecólogo a cargo del Mount St. Helens, entonces era un experto en restauración volcánica, y había estudiado muchos parques acá, el tema del Chaitén, el Cordón Cauye, y ahora el Calbuco. Entonces él está conduciendo un estudio sistémico y de largo plazo respecto de la restauración natural, y eso ha sido súper interesante. Y lo mismo con un par de personas de la Universidad de Oregon que han estado estudiando la restauración de los ríos, donde fueron dañados por los flujos piroclásticos de forma súper distinta a lo que está arriba. Los flujos piroclásticos realmente incendiaron todo, quemaron todo y cubrieron toda una cuenca con más de 15 metros de material. También hemos tenido gente de la Universidad del Evergreen, de Wisconsin, y también de la Universidad Austral, tesistas, practicantes, etc. Entonces vemos que ahí hay un tema súper relevante que rescatar, como poner en valor lo que es este particular ecosistema en el cual estamos. También hemos hecho algunos ejercicios de restauración activa, que ha sido súper interesante. Plantar sobre la tefra, imagínense 45 centímetros de tefra. ¿Cómo podemos colaborar en aquellos espacios donde la naturaleza no está haciendo lo suyo? Que principalmente son los lugares donde se taló el bosque y después era pradera. La pradera no se está restaurando tan fácil y rápidamente como lo que era bosque y matorral. También hemos tenido toda una afluencia ¿cómo se llama?, de viajes de estudio que están altamente interesados en observar este proceso de restauración, pero además les interesa esta cosa que está aquí todo junto, lo volcánico y lo ecosistémico en un solo lugar. Algunos aprendizajes. Bueno, este es un lugar volcánico. Cuando llegamos acá, la verdad es que a pesar de que conocíamos los mapas de Serna-Giomín, de peligros de Serna-Giomín, la verdad es que no vimos venir esta magnitud de esta erupción. Esta fue bien distinta al año 60, que era lo que teníamos más registros. Pero quizás podríamos haberlo anticipado si hubiéramos quizás estudiado un poco más el lugar. Yo creo que eso, no es que me arrepienta, este lugar lo encuentro maravilloso y es increíble y nos ha dado tremenda sorpresa. Pero sí, quizás hubiera sido bueno anticiparnos a esas posibilidades. Es decir, el valor de estudiar un lugar profundamente es súper relevante. Lo otro son evidenciar los grandes problemas de desregulación de lo rural. Eso es realmente atroz. Adentro del parque consideramos que estamos más o menos protegidos con esta figura que hemos inventado de sociedad, acciones, pacto accionista. Pero lo que ocurre afuera del parque es realmente impresionante. Todo el tema de las parcelaciones, bueno. Después, otra cosa es que este modelo de sociedad por acciones es bastante interesante, pero también hay que darle una vuelta, hay que entender que esto implica una brecha cultural. Mucha gente dice, chuta, ¿no vas a ser dueño de mi propiedad? Sí, no vas a ser dueño de tu propiedad. Y chuta, lo ven como raro, hay como una especie de aspiración por la propiedad privada directa. Aquí nadie tiene propiedad privada. De hecho, cuando constituimos este lugar, los que teníamos ya una parcela, yo compré acá primero una parcela antes de que fuera un proyecto de conservación, y cuando falló este proyecto de parcelación, que era intensivo, donde hubieran podido, o sea, quizás hubieran habido 300 parcelas,
En un momento quisieron vender el proyecto, no les resultó, hubo un mal diseño. Bueno, cuento corto, logramos proponerle a los dueños originales de este lugar constituir esto como una iniciativa de conservación privada con un impacto extremadamente reducido. Entonces, bueno, también otra cosa interesante es toda la desconfianza que existe en torno a este tipo de proyectos. Yo creo que es importante considerar que de alguna forma estas iniciativas privadas también causan mucha sospecha en todo este contexto nacional, que yo creo que tenemos que reconocer, que es el tema del INEQA, la falta de los espacios públicos, el problema de acceso a la montaña, a los espacios naturales, etc. Entonces eso también es un enredo, es como algo que hay que hacerse cargo. También hay todo un tema de la falta de práctica y conciencia sustentable, las mascotas, la basura, las construcciones, el tránsito. A veces mucha gente siente que es sustentable, pero, o quiere ser sustentable, pero muchas veces no saben cómo, no tienen conciencia de algunos impactos que generan. Y por último, el vivir en un espacio rural es una responsabilidad. Eso también es algo que hay que tener bien claro. Quisiera, en la generalización de esto, quisiera contarles cómo hemos generalizado esto como en este concepto de parques para vivir. Muy rápidamente, estamos hablando de parcelación, estamos hablando del hábitat rural. Ese es el principal problema. Es un problema ambiental, por los humedales, el agua, las napas, la deforestación, la amenaza de la fauna, el cambio de uso de suelo, los proyectos insustentables. Es también un problema legal por el cambio de uso de suelo. Aquí hay toda una manera de darle una vuelta a estas parcelas de agrado, una especie de resquicio, donde se elude también el tema de la evaluación de impacto ambiental. Pero hoy día está cada vez más encima lo conflictivo que son las parcelas sin diseño. Y por lo tanto, cada vez hay más actores preocupados desde el SAC respecto del impacto que tiene este tipo de proyectos. También es un problema para la calidad de vida, las mismas parcelaciones que no ofrecen agua, que no ofrecen caminos, que no tienen... Eso también es un problema, es un problema para el paisaje, es un problema para el tránsito, un problema... Bueno, es un problema para el territorio. O sea, aquí el paisaje de Ensenada, el que se empieza a ver deteriorado, con este avance de estas parcelaciones sin diseño. ¿Y cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta es desarrollar una alternativa para un habitar sostenible en zonas rurales, principalmente zonas rurales, donde queremos juntar conservación con habitar con calidad de vida y que también signifique un valor económico y una diferenciación para estos proyectos, de alguna forma una forma de promover estos proyectos. ¿Y qué es un parque para vivir? Un parque para vivir debe ser, primero que nada, un proyecto responsable. Vivir en una parcela o vivir en lo rural, tenemos que tener conciencia que implica una responsabilidad. Implica una responsabilidad de que sea un proyecto sostenible, un proyecto que preserva el uso del suelo, un proyecto que exporta servicio ecosistémico. No basta con que tu parcela tenga un par de árboles. Cada parcela, aunque sea una parcela, debería ser un exportador de servicio ecosistémico, debería ser una diferencia respecto de un habitar en la ciudad, por ejemplo. Debe ser coherente y respetuoso con el territorio, un proyecto que cumple con lo legal y también con el espíritu de lo legal. No basta solamente que respetar esto de los 5.000 metros, sino que había un espíritu dentro de esa ley que hoy día es el que no se está cumpliendo. Y un proyecto que no hace lo que se permite, pero que uno sabe que no se debe hacer. Es decir, muchas iniciativas cortan que, bueno, si está permitido lo hacemos. No, ¿sabes qué? Eso no es suficiente para un parque para vivir. Y por lo tanto, a eso un proyecto de parque para vivir debe invertir en saber cómo hacerlo bien y saber si lo está haciendo bien. También debe ser un proyecto que implica calidad de vida, es decir, diseñar las amenidades, diseñar los servicios, diseñar qué va a pasar con el agua, qué va a pasar con la luz, qué va a pasar hoy día. El desarrollo espontáneo de estas subdivisiones es realmente un conflicto a nivel de los territorios locales. Un parque para vivir también debería generar valor económico, esa es nuestra apuesta, para que empiecen a promoverse, para armar una diferenciación, para que un dueño de un predio diga, chuta, en vez de cuadricular esto así completo, a lo mejor esto puede tener además un beneficio económico si es que lo diseño de una manera más inteligente desde nuestro punto de vista.
también un proyecto genere certeza jurídica. Hemos visto muchos proyectos que parten con un mono y después, a medio andar, ese mono va cambiando y la oferta inicial ya no era como era lo que se decía. Y ahí empieza también la importancia de todas estas figuras nuevas. En nuestro caso es armar una cuestión con una sociedad y con un pacto accionista. En otros casos es la herramienta de los derechos reales de conservación, servidumbres cruzadas, etcétera. Todo eso de alguna forma lo hemos ido implementando en los proyectos que hemos querido realizar. Un proyecto también debería ser un proyecto con identidad, un lugar para querer, para cuidar, un lugar para involucrarse, un lugar que se sienta como un legado, un lugar para sentirse orgulloso. Y nuestra estrategia primero es que un parque para vivir debería reservar para conservar, debería tener una parte importante dedicada exclusivamente a conservar, debe tener un diseño integrado que integre en ese diseño la sostenibilidad, la ecología, la construcción, la mantención, etcétera. Debería ser un diseño con una identidad. Debería reducir y concentrar, que es esto que hablábamos del uso intensivo de las parcelas. En algunos proyectos lo que hemos hecho incluso es que se vende 5.000, 6.000 metros, pero se restringe el uso de esos 5.000 metros en un caso, por ejemplo, que es el caso de un proyecto actual bien notable que se llama El Mañío en Chiloé. Eso se redujo a 1.300 metros cuadrados. Entonces, eso yo creo que es una estrategia muy poderosa para evitar la fragmentación y para potenciar las áreas de conservación. Reservar también los mejores lugares como áreas comunes, es decir, valorar el todo. La regulación interna adecuada, con modelos de gobernanza que permitan que todas estas personas que van a vivir juntas en un lugar también puedan administrar fácilmente todo esto que son áreas comunes que son complejas desde el punto de vista de conservar. Y también a través del desarrollo de información e interpretación para la educación ambiental. A la gente que llega a vivir a un parque, también hay que mostrarle por qué está diseñado así, cuál es el valor que tiene. Eso es algo que debe ser mostrado, que debe ser compartido en una forma adecuada. No basta con tener estudios, sino que requiere una traducción para que las personas realmente puedan visualizar cuál es el valor que tienen este tipo de proyectos. No sé cómo estoy con el tiempo. Estaríamos casi, Bien, Pablo, casi. sí. Ya. Llegando Entonces yo creo que ya. al límite. Entonces bien, dejamos con eso entonces en las presentaciones. Después voy a incluir un par de imágenes también que son interesantes. Perfecto. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo, por tu presentación. De todas maneras, es muy interesante conocer el caso del parque. Y bueno, justamente no cabe duda, para pasar ya a otro terreno de relevancia cuando hablamos de ríos y cuencas, que a lo largo de todo Chile y por supuesto en la Patagonia enfrentamos diversos tipos de conflictos socioambientales que involucran, por supuesto, a los ríos. Así ha ocurrido, por ejemplo, con actividades como la piscicultura en las aguas del río Petrohue. Y por esto mismo vamos a cerrar este conversatorio con la última ponencia, que también está a cargo de Pablo, quien nos va a contar sobre el conflicto y acuerdo entre la comunidad de Ensenada y Salmones Camanchaca por la protección del río Petrohue. Adelante, Pablo, seguimos contigo. Ya, muchas gracias de nuevo. Me cambio de sombrero. Exacto. Me cambio de sombrero. Dos al hilo. Ahora me voy a poner el sombrero de Pablo Saumann, viviente de Ensenada, y miembro de una agrupación que se llama Villa Ensenada Sustentable, que nosotros queremos promover el desarrollo local, sustentable, económico, social y ambiental de nuestro territorio. Y quisiera contarles del caso de este conflicto y el acuerdo entre Ensenada y Camanchaca. Esto se originó hace como 2 años atrás, y el conflicto tenía que ver con unas descargas irregulares que habían en el río Petrohue. Hay una piscicultura desde Camanchaca y que ellos tienen a través de su permiso ambiental el permiso de tirar riles, digamos, al río Petrohue tratados. Pero detectamos por una serie de denuncias de la misma comunidad que habían descargas que eran realmente irregulares. Entonces nosotros fuimos al río a tomar muestras y nos encontramos con un pastel bastante malo,
tomamos muestra, hicimos una denuncia a la Superintendencia de Medio Ambiente sin resultado. Y la verdad es que era bastante evidente que la cosa estaba bien mal. Peor de lo que yo pensé cuando fui a verificar cómo era la cosa. Y ahí tuvimos una serie de reuniones con el Ceremi de Medio Ambiente sin resultados. Y también con Cernapesca, con los marinos, con el Servicio de Evaluación Ambiental. Todos nos dijeron, no, si nos vamos a ocupar, hoy no se preocupen. Todavía estamos esperando. Yo diría que el Estado es el gran ausente o, digamos, presente para mal, porque ni siquiera, yo creo que incluso entorpecen este tipo de procesos. Y una de las cosas que yo quisiera destacar es el sistema de monitoreo que existía, porque averiguando todo para poder entender, digamos, este mono de las salmoneras para una persona que habita una ciudad nomás, un pueblo, nos dimos cuenta que el sistema de monitoreo era tremendamente deficiente, el monitoreo diseñado por el Estado y ejecutado por el Estado, promovido por el Estado, es parte de la regulación que tiene que ver con sus permisos ambientales. Y el monitoreo era una vez al mes, por un laboratorio independiente, certificado, todo lo que quieran, pero la empresa sabía cuándo iban. Entonces, bueno, y ese es un punto. Y el otro punto del monitoreo es que es un monitoreo 24 horas. Entonces, eso descalifica cualquier muestra instantánea de cualquier basura con algún grado de toxicidad que algún ser humano pille en un reel. Oye, tomé esta muestra que es evidentemente asquerosa. Sí, es que hay que hacer un muestreo de 24 horas, así que eso fue un minuto nomás. Entonces, ese sistema de monitoreo es realmente no malo, sino muy malo. Bueno, de ahí vino todo un ejercicio de juntar firmas, redes sociales, recopilación de información, y eso sí funcionó. Con el Estado no fue mal, pero con las redes sociales y la organización ciudadana sí nos fue bien. Y con eso logramos juntarnos en algunas primeras conversaciones con Camanchaca, donde primero la desconfianza era absoluta, mutua, porque aquí no solamente hay una sospecha como de base, ya ni siquiera localmente, sino yo creo que es algo también más nacional. Esta desconfianza mutua que hay entre los movimientos ciudadanos, las ONG y el mundo productivo empresarial. Entonces, bueno, ellos en el fondo, en su natural tratar de defenderse, decían, no, cumplimos con la ley. Claro, porque los monitoreos que realmente les pedía la ley, y que eran una vez al mes y qué sé yo, salían bien, ¿sí? Y que incluso querían ir más allá de la ley y por lo tanto querían mejorar. Nos dijeron que querían ser sostenibles y que querían ser un ejemplo. De hecho, para ellos realmente quieren que sea un ejemplo. Esa es parte de lo que quieren mostrar como capital. Nosotros les dijimos que queríamos sentirnos orgullosos de las empresas en nuestro territorio y que eso había que demostrarlo, ¿sí? Lo legal, les dijimos, no es suficiente para eso. Para nosotros lo legal ya vimos que no es suficiente. Realmente no dice nada. Y les dijimos que queríamos empresas capaces de reconocer los errores y mejorar. Preferimos eso a las empresas que tratan de defender lo indefendible. Finalmente logramos que en esas primeras conversaciones ellos reconocieran un error. Dijeron, sí, ¿sabes qué? Nos equivocamos. Realmente esto no es lo que queremos y no es lo que queremos ofrecer y no deberíamos, ¿ya? Y reconocieron que habían tenido una falta de preocupación por su sistema de tratamiento. Y por lo tanto, con eso acordamos una mesa de diálogo donde el diseño de la mesa de diálogo era invitar a todos los actores que quisieran participar con de Ensenada. Esta no era una conversación de una agrupación ambiental o de los kayakistas con la empresa. Era una conversación que debíamos convocar a todos. Y por lo tanto, en esta primera mesa de diálogo se invitó a todos. Pero claramente no todos se sienten cómodos, no todos tienen confianza o se sienten bien en una conversación de este tipo. Finalmente logramos involucrar a 3 juntas de vecinos y organizaciones sociales, y el objetivo de esa primera mesa de diálogo era el diseño de un acuerdo voluntario. El diseño. Un diseño que íbamos a después ratificar con todos los actores sociales de Ensenada. Entonces, bueno, ahí pedimos ayuda a una ONG que se llama CBI, que además había estado trabajando con un grupo de salmoneras, entre ellas Camanchaca. Por lo tanto, de alguna forma, esta organización
también la confianza. Pero yo conocía a algunas de las personas que trabajaban, de hecho a la consultora que trabajaba y que hizo el proceso de intermediación. Y ella sí era una persona que me da confianza, y por lo tanto yo creo que CBI fue una gente bien importante. Ellos yo creo que fueron bastante cuidadosos en mantener un espacio neutral. De hecho, ellos primero, antes de meterse, conversaron con la comunidad y dijeron, mira, nosotros nos vamos a meter, pero en estas condiciones y solamente si ustedes lo piden, y bueno. Y eso significó 8 mesas de, 8 reuniones, todo, o sea, 8 meses de reuniones en realidad, pasando de esta hipertensión a entrar en un detalle de ir diseñando un acuerdo. Yo creo que lo más interesante al final es lo que pasó. Finalmente logramos generar un acuerdo que fue suscrito por, yo diría, la totalidad de las juntas de vecinos, muchas organizaciones sociales, empresas locales y personas naturales, que fue hecho por escritura pública, y donde vino el vicepresidente del directorio, y donde él parte, y yo creo que eso fue un cambio dramático. Parte su intervención en ese momento, que era la primera vez que se encontraba con toda la comunidad ensenada, pidiendo disculpas. Eso fue un momento, así un turning point de la cuestión. ¿Cuáles son los contenidos de este acuerdo? Y yo creo que también esto es súper interesante de mostrar. Primero, mejorar el sistema de tratamiento. Oye, sabes que hay una cuestión que está fallando y por lo tanto ellos empezaron con todo un plan, con hartas inversiones y mostrándonos todo lo que estaban haciendo con un programa de cómo mejorar, y duplicaron un montón de cosas, una serie de otros elementos, etcétera. Pero lo otro que era tremendamente importante para nosotros era mejorar los estándares de calidad. Sabíamos que los estándares que el Estado les había pedido a ellos eran insuficientes. Y ellos encontraron que eso era razonable. Y por lo tanto establecimos nuevas normas, y que esta vez esas normas iba a ser medido en el efluente, no en el cuerpo diluido, que es lo que les pide la ley, ¿sí? Por lo tanto, era una norma más estricta, pero además una norma que se aplicaba medido en el efluente. Por lo tanto, era más estricto todavía que lo que dice la ley. También acordamos un monitoreo de mucho mayor frecuencia, hay monitoreos ahora semanales, mensuales, hay unos online, etcétera, y de muchos más componentes que les pedimos. Y aquí hay una cosa interesante, y además les pedimos un monitoreo ciudadano. ¿Y qué significó esto? Que Camanchaca nos dio unas tarjetas a algunos actores que podemos ir en cualquier minuto a la empresa y llegar con un laboratorio que ellos van a pagar, pero que nosotros estamos supervisando, y un laboratorio certificado, a tomar una muestra adentro de la empresa y llevarla al laboratorio, y que esa muestra sea válida para las dos partes, para la comunidad y para la empresa. Bueno, hemos hecho 4 monitoreos ciudadanos y ha sido un aprendizaje súper importante, porque participar de eso requiere una capacitación, no solamente una coordinación de hacerlo, sino una capacitación de cómo se hace, de cuáles son los elementos, hay 10 frascos, no sé. Es una complejidad, no es fácil, no es llegar y tomar una muestra para estos efectos. Y acordamos que ese tipo de monitoreos también iba a actuar como una muestra instantánea, digamos, o sea, esto de que teníamos que tomar promedio de 24 horas, no. Es decir, el estándar debía ser cumplido en todo momento. También acordamos que en el fondo teníamos un proceso de aprendizaje. Entendemos, mira, nosotros queremos que ustedes aprendan a hacerlo bien, sinceramente y para siempre. No queremos que nos demuestren así a ciencia cierta, o como ustedes traten de ver que lo hacen bien. Bueno, hubieron reportes mensuales de monitoreo y de eventualidades, que está diseñado a un nivel entendible por la comunidad. Y el otro tema es que se está realizando en este minuto un estudio de los posibles impactos sobre el río Petrohue, que fue ampliado a toda la cuenca. Nosotros dijimos, mira, una cosa de interés es claramente entender si hay un impacto sobre, digamos, el espacio de ustedes. Pero para nosotros era muy importante tener una especie de línea base de toda la cuenca del río, desde el nacimiento de Todos los Santos hasta la salida del estuario. Entonces, eso para nosotros es también un tremendo aporte. Y eso está hoy día siendo realizado por la Universidad Austral, y los
tanto los TTRs como las propuestas que enviaron las universidades fueran también revisados por científicos de confianza de la comunidad. También se acordó hacer unas auditorías sobre los incentivos internos, es decir, queríamos saber si habían incentivos que la empresa tenía que pudieran estar reñidos con que las mismas personas que trabajan en la empresa ocultaran información o quisieran no dar cuenta de los errores y de los problemas ambientales. Se hizo también una capacitación interna sobre la importancia ambiental y la relación con la comunidad y también sobre las implicancias de este acuerdo. Cosa que nosotros lo hemos visto, nosotros hemos ido a hacer los monitoreos y hemos visto que hoy día hay otro tema, era la creación de nuevos cargos, que son los rileros. Ahora tienen 2 personas a cargo de estar todo el día monitoreando los riles. Y también otra cosa importante para nosotros era que diseñaran una política de inversión social en Ensenada, en acuerdo con las organizaciones sociales. No era el monto, aquí no había un acuerdo, oye, esto no es una compensación, lo que queremos es acordar cuál va a ser el mecanismo. No queremos una empresa que a través de su inversión social divida a la gente o compre a la gente de Ensenada. Queremos que eso sea acordado y tenga un sentido acordado con la comunidad, ¿sí? Eso era lo que era parte del acuerdo. No habían montos involucrados porque no nos interesa el monto, esto no es una compensación. Esto es acordar una manera de relacionarse en relación a la inversión social. Y lo otro interesante era establecer consecuencias de incumplimiento. La pregunta, bueno, ¿y qué hacemos si esta cuestión, si tenía una descarga y que no podéis controlarla y qué sé yo? El acuerdo fue que ellos estuvieron disponibles para reducir en un 10% diario en la alimentación de los peces en un caso de descargas irregulares hasta que lo regularicen. Es decir, si ellos no regularizan en 10 días el reel, entonces iban a tener el 10º día 0 alimento para los pescados. Bueno, lo que ha pasado es que eso pasó una vez. Pasó una vez que se alteró uno de los parámetros y ellos inmediatamente bajaron su 10%, nos informaron y después lograron restablecer la situación. Bueno, que eso haya ocurrido finalmente son cosas que van generando confianza en un proceso, ¿sí? ¿En qué estamos ahora? Estamos haciendo una mesa de seguimiento, donde vamos monitoreando el avance de este acuerdo. Y estamos en eso, construyendo una nueva historia de enemigos a vecinos de un territorio. Los vecinos del territorio no tienen por qué ser totalmente amigos, tienen sus enredos, pero son vecinos que se valían y se respetan entre los dos. Hemos hecho ya 4 monitoreos ciudadanos. Nosotros vemos que tenemos compromisos, ellos están cumpliendo los compromisos en forma bastante avanzada, que nos están permitiendo tener otra conversación con ellos. Y eso yo creo que realmente es parte de lo interesante, es poder establecer un tipo de relación más sincera, más directa, con más matices, más compleja, más profunda. También nosotros vemos, y eso ya es una apreciación más personal, yo veo un cambio de actitud, veo un cambio de actitud, es una cosa más sincera. La primera reunión que tuvimos era una lucha, era una desconfianza de pensar en el otro como un enemigo, ¿sí? Ahora yo siento una capacidad de reflexión, una capacidad de validación, un ver que realmente los intereses de la comunidad sí son importantes, y también yo creo que ellos han visto que la interacción con esta comunidad los ha ayudado a realmente hacer las cosas mejor. Ellos querían ser y tenían declaraciones de sustentabilidad bastante altas. ¿Perdieron el foco del reel? Sí, pero ahora la comunidad los ayudó a reponer ese foco sobre el reel. Y yo creo que de verdad siento que lo están haciendo. Creo que, no sé si pondría la mano en el fuego, pero las acerco bastante. Y con ayuda de CBI estamos diseñando ahora un programa para fortalecer a las organizaciones sociales. Parte del enredo les dijimos, mira, parte de lo que nosotros vimos de la importancia o en este conflicto, lo que hemos aprendido es que tener o poder tener un espacio de conversación de la comunidad en forma más organizada es realmente muy interesante, es realmente muy potente para poder abordar los problemas que hay en el territorio. Por lo tanto, ya esa es una conversación de la comunidad. En esa conversación ya no está Camanchaca, pero Camanchaca está apoyando esa conversación, que también es muy interesante.
Es decir, Camanchaca ve también como una oportunidad el tener como contraparte una comunidad organizada, en vez de el típico divide y reinarás. ¿Sabes qué? Poder conversar con una comunidad organizada también tiene un beneficio importante. Y por lo tanto, hoy día estamos volviendo a hablar del futuro, y eso yo creo que es lo más notable de este caso. Eso podría ser un resumen de este caso. Perfecto, muchísimas gracias Pablo por tu segunda ponencia. Muy interesante después de haber conocido las experiencias que nos comparten tanto Josefina como Pablo, no solo sobre las comunidades organizadas, sino que también estrategias integrales que incorporen a distintas personas, que consideren a las distintas aristas, digamos, que están como entorno de los ríos y de las cuencas donde todos vivimos, porque todos vivimos en cuencas. Hay gente que a veces como que le cuesta sentirse en estos territorios, ¿cierto? Entonces, después de haber conocido todas estas experiencias, nos vamos a ir a las preguntas del público. De hecho, tengo entendido que tenemos una mano levantada de Francisca Vallejo. Ahí nos está apareciendo Francisca. Ah, perfecto. Tengo entendido que ya no... que vamos con una pregunta escrita. Perfecto. Esta es para Pablo. Hola Pablo, quisiera consultar si es que el proceso de restauración fue un objetivo solo después de la erupción o se planteó desde un comienzo en algún área del predio por alguna condición específica del terreno. Mira, es una pregunta bien interesante porque cuando nosotros diseñamos este proyecto y diseñamos una primera versión bastante bruta del plan maestro, todavía no había erupción. De hecho, es chistoso porque estábamos el 14 de marzo, se hizo esta sociedad. Al año siguiente tuvimos una reunión de socios en abril del 2015, con todos los socios, sus hijos, en el suelo, pintando lo que queríamos del parque y lo que queríamos que fuera. Aparecían ahí unos corredores biológicos. Y los corredores biológicos eran el lugar principal de restauración que iban a conectar las dos cuencas. Teníamos estas dos cuencas de río y entre medio una pradera. Y dijimos, ¿sabéis qué? Hay que conectar la vida en estos dos lugares. Entonces, esos eran los lugares que en un comienzo teníamos pensado como lugares de restauración. Esto era, no sé si me acuerdo, pero era como 14 de abril. Bueno, 2 semanas después de eso vino la erupción. Y la verdad es que eso cambió todo al tiro, ¿ya? Claro. Entonces, claro, la restauración ahora cambió, porque en el fondo el interés de la restauración yo creo que aumenta, no solamente por la extensión, sino porque restaurar en estas condiciones implica un desafío mucho más grande, ¿sí? Claro, perfecto. Acá vamos con una segunda pregunta también para Pablo. Quisiera saber si han considerado la ganadería regenerativa, manejo holístico, para acelerar la regeneración de las praderas. Mira, básicamente no. Por ahora tenemos eso, porque la verdad es que no hay, o sea, lo que tenemos hoy día es básicamente 45 centímetros de tefra en la zona de las praderas. Entonces lo que hemos hecho en algunos lugares es revolver ciertas zonas como especies de islas dentro del parque, pensando en que estas islas vayan de alguna forma proliferando, generando como puentes, también en este como concepto general de los corredores biológicos. Pero interesante punto, me gustaría conocer más de lo que es holístico. ¿Cómo era? ¿Ganadería holística? Ganadería regenerativa y Eso, manejo holístico, claro. eso. Encontraría súper interesante. Igual con nosotros antes pensábamos, pensábamos tener una granja agrícola también así, bien sustentable y todo. Pero hoy día también después de la erupción, como que nos pasó chuta. En una erupción, todos esos animales estarían fritos. Entonces también es una gran pregunta.
Muy buen punto ese que acota finalmente Pablo, así que muchas gracias. Ahora nos vamos para una pregunta para Josefina. Dicen, me gustaría saber si tienen experiencia con grupos de origen étnico y cómo se ha desarrollado respetando sus leyes. Me imagino que quizás se refiere a pueblos originarios. Sí, nosotros estamos trabajando con organizaciones que están en lugares con pueblos originarios y básicamente son un actor más dentro de la comunidad con la que nosotros trabajamos. Por lo tanto, sí, la metodología trabaja con esos grupos y en el fondo nosotros los analizamos y nos adaptamos más o menos a nuestros hallazgos, a lo que ellos son. No necesariamente tenemos como algo particular respecto a eso, pero sí son parte de los análisis. Perfecto. Acá me llega otra pregunta dedicada para ambos. Dice, me asalta la duda en lo referente a la amenaza de los proyectos inmobiliarios y la plaga de las parcelaciones como está ocurriendo en Chiloé o Pucón. ¿Cómo se podría enfrentar desde el diseño o desde lo local este tipo de amenaza? Muy buena pregunta. ¿Cómo lo hacemos? ¿Quién parte? Bueno, Pablo. sí. Bueno, yo creo que a la amenaza de parcelaciones que no tienen un diseño ni una vocación, yo creo que una de las cosas que uno puede hacer es informarle que se puede hacer distinto. Pero también hay mucha información de que chuta, se puede hacer distinto. Lo segundo es también entregar información respecto de los impactos. Yo creo que mucha gente que tiene su predio y en realidad no entiende cuáles son los impactos que puede generar sobre el entorno, ¿sí? También informar a los posibles clientes. Yo creo que una estrategia interesante sería, si yo vivo en una localidad, podría empezar a estar atento a los posibles clientes que vienen a mi entorno y contarles, mira, ¿sabes qué? Acá hay que tener cuidado con las quebradas, aquí hay que tener cuidado con la erosión, aquí las mascotas son no sé qué. Yo creo que también el foco de información hacia los clientes también es un potencial con una manera de contener, digamos, de alguna forma eso. Y, por supuesto, yo creo que también hay que denunciar aquellos proyectos que francamente están haciendo un daño evidente, digamos, al entorno, digamos, tapar quebradas, cubrir humedales, talar bosque. O sea, hay muchos errores que hacen estas parcelaciones también y que hay pequeñas herramientas también que podrían ir conteniendo un poco el desarrollo de esto. Hasta también los casos más ejemplares como son el caso ¿cómo se llama?, de Panguipulli, que directamente eso era ya un desarrollo urbano directamente, y fue parado. ¿Por qué? Por elusión del sistema de evaluación ambiental. También hubieron varios proyectos parados en el sector de Valdivia. Entonces también las autoridades de a poco han estado empezando a poner más atención de lo que está pasando. Un poco yo creo que la jurisprudencia también va a ir caminando para ese lado. Perfecto. Y Josefina, ¿cómo podría enfrentarse desde el diseño y bueno, desde las experiencias que tú has acumulado? Sí, aquí cuando hablamos de los desarrollos inmobiliarios, estamos hablando de los nuevos vecinos, o sea, la gente que está habitando la conservación hoy en día con la migración climática, por ejemplo. Yo veo que claramente, como dice Pablo, los desarrolladores inmobiliarios tienen una responsabilidad de hacer proyectos que mantengan un cohabitar con la naturaleza, respetuoso con la naturaleza. Y también nosotros como consumidores y las personas que compran estos terrenos tienen que hacerse responsables de que ellos están yendo a la naturaleza por una razón. La naturaleza está ahí y ha sido conservada por sí misma durante milenios, siglos. Entonces, si tú vas a comprar un terreno, tienes que ser capaz de entender de que tú vas a ese lugar por una razón, porque no está habitado. Entonces, claramente, sí, el desarrollo inmobiliario debería ir para allá, para hacer parques habitables. Y en ese ámbito, porque no lo vamos a detener. Sin embargo, desde la perspectiva de mi metodología y de lo que vine a presentar hoy día, puedo decir de que es uno de los ejes que hemos abordado dentro de las investigaciones que estamos haciendo y estamos viendo que es un desarrollo inmobiliario expansivo y creo que igual podemos hacer innovaciones pequeñas que permitan que la gente
empiece a aprender, empiece a entender cómo habitar la conservación, a tener innovaciones que permitan que las personas, por desconocimiento, por distintas cosas, dejen de dañar la naturaleza. Perfecto, muchas gracias a ambos. Acá va otra pregunta para Pablo. ¿Cómo se definieron los baselines o los criterios para repartir las hectáreas en las zonas reservadas? Conservación, alojamiento, actividades productivas del Parque Los Ulmos. Mira, es una pregunta súper interesante y en realidad habría que hacérsela directamente a la Bárbara, que es la ecóloga paisajista. Pero frente a eso podría decir lo siguiente. La Bárbara, cuando abordamos un predio, parte con lo que se llama un estudio del macropaisaje. Es decir, si tú vas a intervenir o a diseñar un predio de 100 hectáreas, ella considera un estudio 10 veces el terreno que estás involucrado. Ahora, eso en promedio, porque depende mucho del lugar, a veces más grande, a veces más chico. Pero en el fondo el macropaisaje te da, lo que busca es entender cuál es el rol ecológico de tu predio en el contexto mayor, ¿sí? Y de eso, entonces tú puedes tener información de chutas, hay que esta zona, esta cauce, este objeto, es súper importante conservarlo, no solamente porque para el predio sea interesante, sino porque en el contexto mayor es realmente importante. Entonces de ahí empieza una primera zonificación. Después, una segunda capa es el análisis ambiental del predio. Y en el análisis ambiental del predio hay una serie de consideraciones ambientales como pendientes, quebradas, circuitos, fauna, especies. Entonces hay que meter varias capas de información para poder entender finalmente cuáles son los lugares que son posibles, bajo ciertas condiciones, de ser habitados. Entonces ahí hay un tremendo estudio y un tremendo aporte que ha hecho la Bárbara en ese sentido. He visto yo cosas muy, muy lindas de ver además. Claro, y de ver el paisaje conectado, no como algo atomizado, fragmentado del resto, si al final eso es súper importante. En general, en temas ambientales, lo que se puede ver a escala más amplia en términos de la opinión pública, es muchas veces que se ve como toda la biodiversidad atomizada, fragmentada, como si no hubiera interacciones con el resto, ¿no? Y eso obviamente también ocurre con los ríos. Entonces, los ríos que, como algunos dicen metafóricamente, son como las venas de la tierra, y que también o sea, generan un montón de ciclos y tienen un rol preponderante para distintos ciclos, como el ciclo del agua, por ejemplo, que de todas maneras es súper importante de considerar. Ya han llegado otras preguntas, las personas están muy interesadas, por supuesto que también elogian mucho a ambos panelistas, así que eso ha sido muy bueno porque se nota que lograron transmitir todas sus experiencias. Dicen, en relación a la defensa de los ríos, en particular del río Damas, en Osorno, el cual en este momento presenta bajas en los niveles de oxigenación debido a la contaminación de las industrias que botan sus desechos en el río. Se han hecho las demandas correspondientes a la Seremia del Medio Ambiente y nada de respuestas. Entonces, respecto a esto, ¿cuál crees que es la clave para lograr acuerdos con las empresas o mayor voluntad de parte de las autoridades pertinentes para obtener soluciones? Eso es como para ambos. Sí. Es una gran pregunta. Mira, yo creo que lo principal es estar organizado. Es decir, uno dando una pelea solo, mala estrategia. Estar organizado es mejor. Y lo segundo, yo creo que hay que estudiar bien toda la permisología. Hay muchos detalles finalmente que se caen. Los mismos permisos ambientales, muchos de ellos fueron otorgados en una situación de mano ancha, ¿ya? Cuando empezó el tema de la ley ambiental. Entonces tienen muchos errores, muchas falencias que son, desde el punto de vista de las redes sociales, demasiado importantes, demasiado visibles. Entonces, lamentablemente hay que meterse en esos permisos, hay que meterse en esos sistemas de monitoreo y denunciarlo en las redes sociales. Es decir, cuando tú muestras una foto de un reel que está asqueroso, pero además piden, ¿sabes qué? El Estado está monitoreando esto y dice que está bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo monitorea con 24 horas, pero una vez al mes. O sea, eso es horrible, ¿sí? De alguna forma. Entonces, bueno, eso. Perfecto. Josefina, ¿algo que quieras agregar?
Bueno, en relación a esto, mi metodología en verdad está orientada más a la conservación que a la defensa. Sin embargo, en estos conflictos que ocurren, claramente la industria y también los vecinos, la comunidad y las organizaciones, que es donde está enfocada mi metodología, son actores en el territorio relevantes y que son posibles de analizar. Y no hay como recetas prehechas para poder decir qué hacer, sino que todo va respecto a la realidad del territorio y a la gente que está en ese lugar. O sea, las empresas son distintas en todas partes, tienen distintas personalidades, las personas también, las comunidades tienen distintas personalidades. Entonces no hay una forma como decir como no, esta es la receta mágica, sino que es un trabajo que analizar. Perfecto. Sabes que en ese punto quizás también quisiera agregar un tema que yo creo que es importante de repente tener ojo con los dueños. Muchas de estas cosas nos hemos dado cuenta que ocurren porque hay segundos, terceros ejecutivos que hacen, los dueños de repente no tienen idea de lo que está pasando. De alguna forma también todo el sistema hace una vista gorda, pero es súper distinto un dueño que le muestran un reel que está tirando su empresa y que además le muestran la evidencia y que... Entonces, exponer a un dueño en las redes sociales con una información dura es también un impacto. Yo diría que ver quiénes son los dueños, y si los dueños además tienen mercados internacionales, peor todavía, o sea, mejor todavía entre comillas, porque los mercados internacionales hoy día están pidiendo mejores relaciones con las comunidades, están pidiendo cosas que todavía en Chile no se piden, pero por lo tanto hay muchas empresas que como tienen que acceder a estos mercados internacionales, porque están abiertos a la bolsa internacional y están buscando inversionistas, esos otros inversionistas de afuera sí tienen más conciencia y hacen evaluaciones ambientales de las empresas donde invierten. Entonces hoy día el atender a las redes sociales y atender al dueño o a los posibles inversionistas es también una tremenda estrategia. Claro, de todas maneras. Y bueno, y justamente relacionado con lo que hablábamos de las comunidades organizadas, que es algo tan necesario, sobre todo en Chile, que, como decíamos, tiene muchos conflictos socioambientales relativos a muchos tópicos, por cierto. Uno de ellos el agua y, por supuesto, ahí están en jaque los ríos y las cuencas donde vivimos. Dicen, tenemos el caso de Ensenada, en que se logró unir a una comunidad y hablar de un futuro por medio de definirse una meta u objetivo común. Logran la meta y se va adhiriendo la comunidad. En otros casos, ¿cuál creen que es la mejor manera de acercarse a una comunidad dividida para unificar y lograr metas de conservación en el territorio? La mejor manera de acercarse. Son preguntas, están exigentes hoy día los espectadores. Sí, es una muy buena pregunta. Grandes preguntas, porque Sí. bueno, que son las preocupaciones de todos, ¿no? Sí. Mira, yo creo que ella depende mucho del área chica. Una comunidad dividida puede tener muchos orígenes, puede ser un origen más profundo, menos profundo. ¿Qué tan dividida? A lo mejor está dividida, pero con posibilidades de conversación. Yo creo que frente a una comunidad dividida es bueno tener un tercero, independiente, un tercero con capacidades de hacer conversar. ¿Sí? Para la facilitación del diálogo, digamos. Sí, sí. Alguien neutro con capacidades de hacer conversar, que sea de confianza de los dos y que pueda establecer o generar una conversación en el contexto de que estamos peleados. ¿Ah? Estamos peleados, no nos queremos, podemos conversar, chuta, a lo mejor sí, y a lo mejor tiene una posibilidad de esa conversación, pero eso requiere habilidades de esa conversación, y la facilitación yo creo que es una muy buena recomendación para eso. Para nosotros por lo menos fue bien importante en esta conversación con Camanchaca. Claro. Bueno, y otra vez para ti, Pablo, nos preguntan, me interesa saber la evolución de la relación con la comunidad local para el desarrollo de ambos proyectos de conservación. ¿Cómo ha sido considerada e incorporada? Me imagino que se refiere tanto como al Parque Valle de los Ulmos como justamente a esta iniciativa que tomaron ustedes para proteger el río Petrohue. Bueno, eso es a ver, nosotros hemos hecho todo un esfuerzo de educación ambiental, que, digamos,
es mucho menor de lo que me gustaría, ¿sí? Entonces, hemos tenido niños acá en el parque, estudiando, haciendo investigación. De hecho, unos niños de Puerto Vara ganamos un premio nacional de ciencia, viniendo a hacer estudios con el uso de la tefra para cultivo de plantas hidropónicas, Wow. ¿ya? Súper divertido, súper entretenido. Y también hacemos excursiones gratuitas en el parque con gente cercana de nuestra comunidad, ¿sí? Oye, ¿sabes qué? Y ahí vamos y les mostramos y les contamos, porque es entretenido todo lo que hay que decir, o lo que se puede decir del parque. Y la otra actividad interesante ha sido que los últimos veranos, salvo este del COVID, en los veranos teníamos una afluencia de científicos acá en el parque haciendo cosas. Pero estos científicos venían con otros científicos, venían con unos estudiantes y venían a hacer cosas concretas. Entonces, un par de veces hicimos unas sesiones abiertas en Ensenada, donde invitamos a la comunidad a hablar de historias. Entonces eran volcanes y brebajes, se llamaban esa sesión de encuentros, ¿ya? Entonces llegaban estos gringos con un traductor y nosotros tratábamos de ayudarles a que ellos les contaban qué estaban haciendo y por qué estos lugares y por qué Ensenada era tan importante a una comunidad mientras nos tomábamos una cerveza en el lugar de Ensenada. Y eso fue súper chistoso, digamos, porque estos científicos que vienen muy formateados, enfrentados a una comunidad, tienen que hacer esfuerzo de todas sus facilidades de conversación más callejera. Y me acuerdo que uno en una oportunidad llegó, miren, un volcán es como, traemos una cerveza, y le trajeron una cerveza y empezó a batir la cerveza. Y un volcán es como, mira, cuando se está acumulando presión y de repente llega y salta la cuestión y explota la cerveza entre todos en esta sesión. Dijo, eso es un volcán, eso es una erupción. Eso es un buen ejemplo de comunicación de la ciencia. Espera. Exactamente. Bueno, y lo entretenido es que ellos después nos reportaron, oye, bacán, ¿sabes que nunca pensamos que íbamos a tener una audiencia así de una comunidad interesada en estos temas? Me decía, yo hago en eso en Estados Unidos y no viene nadie. Ellos estaban emocionados del público que viniera a escuchar las historias de brebajes y volcanes aquí. Entonces fue muy chistoso. Nos gustaría hacer mucho más, digamos, pero ese tipo de cosas son las que estamos haciendo hoy por hoy, tratar de compartir información, educación ambiental, colaborar con que la gente venga acá en el parque, hacer acciones de voluntariado. También tenemos pendiente ampliar nuestras acciones de voluntariado, que es una de las formas que hemos querido generar de integración con el parque, generar una red de voluntarios. Entonces, por ejemplo, una manera de venir al parque acá, después de una inducción, porque cualquier persona que quiera estar en el parque requiere una inducción. Este es un lugar especialmente frágil, especialmente peligroso y especialmente que tenemos que cuidar las instalaciones científicas, no son evidentes. Entonces, una manera de acceder a eso es que tú hagas de voluntario. Te hacemos una inducción para que tú sepas por dónde, cuáles son las capacidades de carga, coordínate con nosotros, pero además también sea voluntario. Ayúdanos a sacar los pinos, ayúdanos a sacar las murras. Entonces, eso es una interacción súper interesante. Perfecto. Bueno, vamos con las últimas preguntas, dado de que el tiempo se nos acaba, pero es muy interesante porque la gente realmente tiene muchas consultas para ustedes. Aquí pregunta, ¿cuáles son las herramientas para obligar a los proyectos inmobiliarios a respetar el medio ambiente en términos del agua potable, la conservación del bosque, el desagüe, la basura, vehículos? En Ralún se están instalando varios y al parecer no tienen ninguna responsabilidad ni ambiental ni social. Como vecinos estamos preocupados, pero no sabemos cuáles son las herramientas, siendo proyectos de 20 a 30 hectáreas. ¿Qué aconsejarían? De nuevo, yo aconsejaría más que la vía legal, a menos que vean cosas como tal ilegal. ¿Ya? Oye, talaron unos árboles, ya, al tiro preguntar, oye, CONAF, ¿tienen permiso para talar árboles o no? Ya. Taparon un humedal o intervinieron una cuenca. Todos los cursos de agua, las quebradas y qué sé yo, están de alguna forma bajo la supervisión de la DGA y qué sé yo. Entonces hay que ir a consultar y molestar en la dirección, a la DGA, a la Dirección de Obras Hidráulicas, pedirles que vengan, que vayan, molestarlos con eso.
que ellos entiendan que no es llegar y tapar un humedal, no es llegar e intervenir en una quebrada. Ahora, lamentablemente, en la mayoría de los casos, ese tipo de cosas puede que no tengan grandes incidencias. Yo también pondría mucho ojo. Página web de estos tipos, ¿cómo se llama el proyecto? Bueno, a lo mejor hay que poner en las redes sociales el nombre de ese proyecto y empezar a tuitear, empezar a meter en Facebook, y por lo tanto la persona que quiera comprar una parcela ahí va a googlear, proyecto no sé cuánto en Realum, ¡paf! Y se va a encontrar con un tremendo conflicto, una tremenda conversación. Eso es muy potente. Eso es mucho más potente hoy día que lamentablemente nuestra ausencia de Estado en la cosa rural. Perfecto. Y una última pregunta para Pablo. Dice, en el marco de los requerimientos definidos para la salmonera, ¿existe algún tipo de certificación que aborde la problemática que ellos generan? Y si fuera así, ¿crees que es una buena herramienta? Mira, no conozco todas las certificaciones. Hay varias certificaciones que ellos tienen que aplicar, sobre todo para los mercados internacionales. La FDS no sé cuánto, no me acuerdo los nombres específicos, podríamos buscarla. Pero varias de esas hablan de relaciones adecuadas con las comunidades locales, ¿ya? Entonces, a ellos sí les interesa, y crecientemente, establecer mejores relaciones con las comunidades. De hecho, esta CBI está agrupando un grupo de salmoneras para mejorar sus relaciones con las comunidades locales, ¿sí? Es decir, hay un interés en el tema de la certificación de mercado. Pero no es solo eso, ¿no? Porque una cosa son la certificación de mercado, pero otra cosa es que ellos, para acceder a ciertas inversiones, o sea, los inversionistas internacionales están cada vez más preocupados de invertir en empresas que tengan mejor sustentabilidad. Y por lo tanto, hay como unas evaluadoras, ¿ya?, de grado de sustentabilidad, de sostenibilidad de las empresas. Y por lo tanto, hay inversores que solamente invierten en empresas que tengan de cierto número para arriba, por decir algo, ¿ya? Entonces, no es solamente un estándar o una certificación, sino que hoy día hay un problema más integral sobre el tema de la sostenibilidad, que lleva a las empresas a interactuar con ciertos operadores que empiezan a clasificarlas en distintas formas, ¿sí? Claro, perfecto. Buenísimo. Entonces, damos fin a este conversatorio, el segundo del ciclo, para hablar sobre la protección de los ríos. Así que muchas gracias a Josefina Carvalho y a Pablo Saumann por las interesantísimas ponencias que nos han entregado, y por supuesto también a todos los espectadores que nos acompañaron esta tarde. Sabemos que hay cansancio, sabemos que son periodos difíciles en Chile, pero qué bueno que sigan interesados en estos temas que son de gran relevancia para nuestro país. Entonces, dicho todo esto, los dejamos invitadísimos al último conversatorio de este ciclo, que va a ser el próximo miércoles 14 de abril a las 6 de la tarde. Allí hablaremos sobre el derecho real de conservación para la conservación de tierras y la protección de los ríos. ¿De qué se trata? Averígüenlo el próximo miércoles. Y para inscribirse a ese último conversatorio, queden atentos a la página web de la Era Sur y a nuestras redes sociales, porque a través de esas plataformas les vamos a informar sobre todos los detalles para que puedan participar. Así que muchísimas gracias a todos y a todas, y que tengan una buena tarde. Cuídense mucho, son tiempos complicados, así que queremos que estén todos acá lo más sanos posible. Chao, y muchas gracias nuevamente a Josefina y a Pablo. Chao, muchas gracias. Chao,